Bueno, ¿cómo están? Vamos a iniciar hoy. Tenemos un rato para comenzar. Am, Voy a compartir pantalla para retomar parte de lo que estuvimos viendo en la sesión pasada y em, está solo para recordar un poco y como calentar motores nuevamente, ¿no? Lo que he estado presentando estas sesiones es precisamente ciertos puntos de vista que tuvieron Nietzsche y Saussure sobre el lenguaje. Y la sesión pasada, una de las cosas que decíamos es que no habían tenido un encuentro directo, pero empecé a indagar y me sorprende lo cercano que estuvo eso, así, a nada, a nada del encuentro que pudieron haber tenido ellos. De hecho, eso es con lo que quiero empezar la sesión, porque eh, resulta que, por aquí tengo este pequeño mapita, ¿no? Este pequeño esquema. Aquí está, ahí se ve, ¿no? Había un maestro de sánscrito llamado Hermann Brockhaus, que, digamos, en Alemania se volvió muy famoso por sus cursos de sánscrito. Tuvo por alumno un cuate que se llama Ernest Windig, ¿no? Y Windig era amigo de Nietzsche y amigo de Wagner. De hecho, Windig es el que le presenta a Wagner, a Nietzsche, ¿no? Nada más y nada menos, es el nexo entre ellos dos. Y además, el maestro de Windig, que es Brockhaus, era cuñado de Wagner, ¿no? O sea, se conocían muy bien. Bueno, Windig se forma en sánscrito con ese maestro, se vuelve profesor y le da clases a sus hijos. Mm. Entonces, sí, es impresionante la cercanía que hubo entre ellos, aunque no directamente no se hayan conocido. Ya después, Saussure le da clase a un filósofo que se llama Littenberg, y Littenberg además se vuelve traductor de Saussure al francés, de Nietzsche al francés, ¿no? Entonces, Ya. sí, pues hay como esta cosa rara, ¿no? De la cercanía que hubo. Claro, el lazo que une digamos, esta cercanía es el sánscrito, ¿sí? Nietzsche también estuvo estudiando un poco sánscrito, porque sí se interesaba en parte del pensamiento védico, y se vislumbra un poco en su pensamiento, aunque no de forma tan esencial, ¿no? Entonces, bueno, con eso quiero iniciar precisamente retomando como el problema que quedó abierto la sesión pasada a propósito de la cita que leíamos, que por cierto les había compartido, ahora lo voy a decir nuevamente en la clase, una adenda de lo que ocurrió, ¿no? Sobre el texto. Este es un texto que se llama Escrito sobre retórica, y el prólogo, se los voy a compartir ahí en Telegram. La traducción y la edición la hace alguien que se llama Luis Enrique Santiago Gerbos. Me parece una buena traducción, aunque, pues, precisamente por todo lo que pasó la sesión pasada, me di cuenta que algunas de las cosas que retoma de Nietzsche las saca de contexto, ¿no? Y pues sí, sin contexto generan cierto problema. Una de ellas es, si recuerdan lo que estuvimos diciendo sobre los casos, ¿no? Sobre eh, qué onda con las lenguas que Nietzsche dice que tienen por lo menos 6 casos gramaticales. Entonces, con lo que quiero empezar, más bien, para que esto quede como bien amarrado, es el, directamente con la cita con el texto de Nietzsche, ¿no? Que leí la sesión pasada, pero ya en el contexto completo, ¿no? No nada más este pedazo que Luis Enrique Santiago toma, sino más bien cómo aparece eso que leí al final de la sesión pasada en los escritos de Nietzsche, sobre todo en los fragmentos póstumos. De este texto de su obra completa, en realidad, esto que vamos a revisar ahora no está publicado. Nietzsche dejó muchos apuntes en cuadernos. De hecho, en obras completas
Por lo menos en español son 4 volúmenes así enormes de fragmentos póstumos, más los volúmenes de sus obras publicadas, ¿no? Más su correspondencia. O sea, sí, un seminario de Nietzsche llevaría un buen rato, ¿no? Revisar exhaustivamente esto. Bueno, entonces me voy a ir a la letra porque sí, sí vale la pena ver el contexto donde surge esta idea de Nietzsche y de ahí voy a comenzar. Entonces, dice, toda relación entre los hombres se basa en el hecho de que uno puede leer el alma del otro, y el lenguaje común es la expresión en sonidos de un alma común. Cuanto más íntima y delicada es esa relación, tanto más rico se hace el lenguaje, que como tal crece con esa alma general, o se marchita. Hablar es, en el fondo, preguntar a otro hombre si él tiene la misma alma que yo. Las frases más antiguas me parecen frases interrogativas, y en la acentuación vislumbro el eco de ese antiquísimo preguntarse del alma a sí misma. ¿Te conoces a ti mismo? Este sentimiento acompaña cada frase del hablante. Intenta un monólogo y un diálogo consigo mismo. Cuanto menos se reconoce, tanto más se enmudece. Y en esta forzada mudez su alma se hace más pobre y más pequeña. Si se pudiese obligar a los hombres a callar de ahora en adelante, se les podría transformar en caballos, focas y vacas, pues uno ve en estos seres lo que significa no poder hablar, tener un alma sorda. Así pues, de hecho, muchos hombres, y de vez en cuando durante épocas enteras, tienen algo en sí de vacas. Su alma se repliega sobre sí misma, sorda e indiferente. Pueden saltar y pasear y mirarse embobados. Lo que tienen en común es solo un mísero residuo de alma, duro dicho, ¿no? Consecuentemente, su lenguaje tiene que empobrecerse o convertirse en mecánico, pues no es verdad que la necesidad produzca lenguaje, la necesidad del individuo, sino a lo sumo la necesidad de todo un rebaño, de una tribu. Pero para que esta necesidad sea sentida como algo común, el alma debe ya haber llegado a ser algo más que el individuo. Debe viajar, querer encontrarse de nuevo, ante todo querer hablar, antes de que hable. Y esta voluntad no es nada individual. Si nos imaginamos un ser mitológico primigenio, con 100 cabezas, pies y manos, como la forma del hombre primitivo, entonces ese ser hablaría consigo mismo, y solo cuando notase que podía hablar consigo mismo como un segundo, tercero o incluso con cientos de seres, se escindiría en sus partes, los individuos, porque sabría que no podría perder completamente su unidad, pues esta unidad no se encuentra en el espacio como la multiplicidad de esos 100 hombres, sino que cuando estos hablan, se percibe el monstruo mitológico de nuevo completo y uno. Y en la maravillosa esencia sonora de una lengua, ¿resuena entonces realmente la necesidad como madre de la lengua? ¿No ha surgido todo con placer y exuberancia, libremente y con el signo de una profundidad reflexiva? ¿Qué tiene que ver el hombre que se parece al mono con nuestras lenguas? Un pueblo que posee 6 casos en su gramática y cuyo verbo se conjuga de 100 formas distintas, tiene un alma plenamente colectiva y exuberante. Y el pueblo que creó una lengua semejante ha vertido sobre toda la posteridad la plenitud de su alma. En época más tardía, las mismas fuerzas adquieren la forma de poetas, músicos, actores, oradores y profetas. Pero como estas fuerzas estaban todavía en la plenitud rebosante de la primera juventud, engendraron a los forjadores de lengua. Estos fueron los hombres más fecundos de todos los tiempos y se distinguieron por aquello que en todas las épocas distingue a músicos y artistas. Su alma era más grande, más llena de amor, más colectiva, y se puede decir que habitaba cerca de todo y no en un rincón oscuro. En ellos, el alma colectiva hablaba consigo misma. Este fragmento es entonces ya en todo el contexto completo donde viene esta cita de Nietzsche, ¿no? Es, esencialmente no habla directamente del griego, está hablando de una idea de la colectividad, de una, una forma lingüística. Pero aquí entonces vienen preguntas que quiero hacerle al texto de Nietzsche, ¿no? Vamos a imaginar, primero intentar probar esto que creo que es un problema tremendo que no creo lograr, por lo menos no ahora, no sé si en algún momento, ¿no?
Eh, la pregunta respecto a las lenguas indoeuropeas modernas, ¿sí? Y eh, ¿qué pasa con las lenguas indoeuropeas modernas hoy? ¿No? Porque en realidad lo que dice el autor de donde saqué la frase hacía referencia al griego antiguo, el griego antiguo, que era una lengua que sí tenía pues más de 6 casos gramaticales. De hecho, aquí tengo una tabla, ¿no? Esta tabla, normalmente cuando ustedes abren una gramática del griego antiguo, la primera lección sobre los casos gramaticales, lo que a uno le enseñan es el artículo definido. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el artículo definido ayuda en griego a localizar perfectamente bien los casos en cada sustantivo. Entonces, te aprendes el artículo y ya casi automáticamente sabes en qué caso va a estar el sustantivo. Por eso esta tabla funciona muchísimo, ¿no? Y como pueden ver, ¿no? Si contamos no solo los casos nominativo, genitivo, dativo, acusativo del singular, sumamos los del plural y entonces esto da no sé, una lengua de más de 6 casos, ¿no? Y el autor de los escritos, bueno, el comentador de los escritos sobre retórica, pues hace referencia al griego antiguo. En realidad, como pueden ver, ¿no? Nietzsche no hace referencia al griego, sino más bien hace referencia a este monstruo mitológico, ¿no? Que se separa precisamente para poderse, como dar cuenta un poco de sí. Es interesante este ejercicio que hace Nietzsche. Y la pregunta entonces es, ¿qué pasa con las lenguas europeas, ¿no? Las lenguas indoeuropeas, sobre todo, si hay alguna lengua que conserve de 6 o más casos, y el resultado es sorprendente. Ya había Jorge anticipado la sesión pasada la brutalidad de, no solo, ¿cómo decirlo, no? Los totalitarismos, ¿no? Sino los supremacismos, y hay que como tener cuidado sobre esto, porque me sorprende que haya encontrado de alguna manera así como ciertas alusiones al conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? De formas como inesperadas. Ahí va. Resulta que en las lenguas indoeuropeas modernas sí hay un conjunto de lenguas que tienen de 6 a más casos gramaticales, ¿no? Y uno pensaría, bueno, pues probablemente el alemán, ¿no? Que es una lengua que conservó sus casos gramaticales, o el mismo griego, ¿no? El griego moderno, pues no. Esas lenguas ya no tienen ese número de casos, ¿no? El griego moderno, de hecho, se simplificó bastante, en realidad. Y pues resulta que hay un conjunto de lenguas que están, digamos, solo en algunos de los troncos eh, eh, indoeuropeos, que son el tronco indo, el tronco eslavo y el tronco báltico. Y solo son 5 lenguas de todas las lenguas indoeuropeas que tienen este número de casos, de 6 o más, ¿no? Y entonces para ello, bueno, ¿cuáles son las lenguas? Las lenguas son romani, que es del tronco indo, el bengalí, que es del tronco indo, el ruso y el polaco, que son del tronco eslavo, y el lituano del tronco báltico. Les puse este mapa, ¿no? Este mapa en realidad muestra eh, una cosa interesante. Son no son todas, ¿no? Pero son muchas de las lenguas del mundo que han sido documentadas, ¿no? Y todos los círculos, no los cuadrados, únicamente los círculos, no importa el color que sea, son lenguas que tienen de 6 casos gramaticales en adelante, hasta 10 casos gramaticales. De hecho, los círculos en negro son las lenguas que tienen 10 casos gramaticales, o sea, son lenguas con muchos casos, ¿no? Y como pueden observar, en el área de Europa, pues ciertamente tenemos algunas lenguas que tienen esta característica. En el área de América, precisamente lo que tenemos aquí en Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos, con las lenguas originarias que quedaron, algunas ya están desapareciendo, ¿no? Muchas de ellas tenían esta característica de tener muchos casos gramaticales. En México ya no tenemos lenguas que tengan ese número de casos gramaticales. En Centroamérica y Sudamérica sí todavía tenemos. En Australia, por ejemplo, hay muchísimas con casos gramaticales abundantes, pero lo interesante, me remito nuevamente eh, al caso del indoeuropeo. Como veíamos, tenemos aquí entonces al polaco, como habíamos dicho, tenemos al romani, que está por acá, y aquí arriba no sé, pero en un mapa de abajo está el ruso, pero aquí abajo
tenemos al bengalí. Lo que me parece impresionante, el bengalí en realidad es una lengua ya muy lejana de Europa, es indoeuropea, ¿no? Está ya como en la frontera de India, muy lejos, en este punto que estoy señalando aquí abajo, es indoeuropea y conserva todos los casos, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué hace entonces, no? Y llama la atención, incluso es un hecho interesante, ¿no? Que únicamente estas lenguas hayan conservado los casos gramaticales, ¿no? Yo no sé si realmente, no solo en la lectura de los supremacismos que hicieron, por ejemplo, los nazis, ¿no? De la obra de Nietzsche, sino más bien de si Nietzsche realmente está viendo que una estructura así genera el supremacismo de un grupo, no lo sé. Lo dejo abierto como pregunta. Solo hay que ver lo que está pasando con Rusia hoy, ¿no? Rusia es una lengua, aquí está, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Que evidentemente, pues, conserva esto en su estructura. Todas las demás, no, no, o sea, eh, como pregunta otra vez, si ese sentimiento de unidad del que habla Nietzsche se refleja de alguna manera en los pueblos, ¿no? Porque si nos vamos más hacia la izquierda, ¿no? Donde están, digamos, los grupos, eh, acá se ve mejor. Si nos vamos más hacia la izquierda, donde están los canónicos grupos de la Europa moderna, pues tenemos aquí incrustada una lengua que tiene muchos casos que no es indoeuropea, que es el vasco, ¿sí? El euskera. De hecho, todos estos puntos negros que tienen muchos casos no son lenguas indoeuropeas, ¿sí? Son lenguas de otro tronco lingüístico, pero sí abundan los casos gramaticales. Entonces, lo interesante es, bueno, sí tiene cierta lógica, porque los hablantes del vasco se han conservado como unidad. Ellos han resistido la historia de Europa, ¿sí? O sea, no está tan loco. Las consecuencias son terribles, cierto, pero tampoco está tan loco pensar que esto de alguna manera sí ha cohesionado a los pueblos. Es solo como hipótesis. Claro que es una hipótesis que no le va a gustar a nadie en la academia, ¿no? ¿Cómo Oye, me atrevo a decir estas cosas? Sí, los yaquis, ¿cómo anda su lengua? los yaquis, eh, vamos a verlos por acá. Bueno, tendrían que estar por acá, pero si me das chance, te lo muestro como en el mapa original, ¿va? Porque sí, los yaquis es una lengua que tiene casos gramaticales. Según yo, no tiene tantos, Jorge, ¿no? Tiene solo unos cuantos. Me inquietan también los kurdos. A ver, vamos primero con los yaquis. Am, Aquí está. A ver, ya abrí el mapa y voy a compartir a la pantalla. Bueno, este mapa les voy diciendo dónde lo tomé. Resulta que es un proyecto muy interesante que se hizo en Leipzig. Hay un instituto que se llama el Max Planck, que digamos en antropología es el instituto número uno del mundo, ¿no? Y tienen este sitio que se llama WALS, que es un mapa de estructuras lingüísticas de todas las lenguas del mundo, ¿no? De eso se trata, únicamente tú buscas el rango y te sale aquí los mapas. Y este mapa que estamos viendo tiene que ver con el número de casos gramaticales, nada más, ¿no? No te dice cuáles, solo te dice el número. Entonces, si nos vamos acá a México, aquí sí van a aparecer las lenguas, Maricopa, Comanche, Yaqui. El Yaqui tiene este color y debe ser dos casos, dos casos gramaticales. El Yaqui sí es una lengua que tuvo históricamente muchos casos, pero también se simplificó igual que el náhuatl, ¿no? El náhuatl ya no tiene casos. Igual fue una lengua de casos gramaticales, porque el Yaqui y el náhuatl son lenguas que están emparentadas, pero el náhuatl los perdió definitivamente, ¿no? Ya aquí conserva solo dos. ¿Cuál decías? ¿El comanche? El kurdo. Ah, el kurdo. ¿El kurdo dónde se habla, Jorge? Ay, en Kurdistán, por acá, ¿no? Más abajo, yo creo. Sí, a ver. Que no, ¿No se puede buscar por pueblo o por lengua? tal vez por lengua sí, pero no sé cómo en inglés se escribe kurdo.
Con K debe ser, ¿verdad? ¿Será esta? No, Kurdish, ¿será este? Sí, ¿no? Sí, kurdo central. Eh, pues parece que no tiene casos gramaticales, porque la, la escala era 5. ¿Cuál era el rango? A ver, déjame ver, ¿eh? Ahí aparece una bolita naranja en el mapa. Sí, sí, ahí es donde está ubicado. No, Aquí más bien es donde está ubicado pero no tiene que ver con las bolitas de hace rato. No, no, no. Es más bien. Igual lo podemos buscar ahí, ¿no? Está abajo de Turquía, ¿no? Lo de Turquía, sí. A ver, vamos a buscarlo en. Como estaba acá. Este. Number of cases. 49. A ver, acá estamos. Ah, no, pero más bien voy a hacer el zoom así. Ah, no. Eso. Está el turco, ¿no? Se mueve muy rápido. A ver, aquí está el turco. Ah, pues no creo, porque estaría muy cerca, ¿no? Sí. No, tendría que aparecer por aquí. Sí, Y no. O sea, es una lengua que no tiene casos gramaticales, ¿no? sí. Estaba persiguiendo en mi Entonces, mente la cuestión del perdurar o de la resistencia, la continuidad de grupos a partir de la cuestión de los casos. Y pensé en esos dos ejemplos, que son grupos muy viejos que perduran, ¿no? sí, igual el vasco, ¿no? O sea, el vasco Ajá. es un grupo también antiquísimo. Pero ve, ahí sí tiene, está en negro. El mismo turco, ¿no? El turco no es una lengua indoeuropea. Ujú, Y bueno, y nada más y nada menos justamente el lugar que es emblemático según las hipótesis sobre el origen de los indoeuropeos, ¿no? Que era Anatolia, ujú, toda esta zona, y donde una de las hipótesis, que es la de Renfrew, que fue donde surgieron hacia el norte, ¿no? ujú. Este, entonces, bueno, esa era la pregunta. En realidad pueden observar ustedes, pues no hay las lenguas modernas, por ejemplo, o el francés, el italiano, el español, sobre todo las romances, pues perdieron así dramáticamente los casos. El griego moderno tiene muy pocos casos, ¿no? Eh, por acá tenemos el alemán, también simplificó su sistema de casos. Entonces, en realidad, el pensar que las lenguas europeas modernas o lo que fundaron la modernidad, ¿no? No son lenguas de casos, nos hacen lanzarnos otra pregunta. ¿En qué estaba pensando Nietzsche, no? Porque muy probablemente no estaba pensando en lenguas modernas, ¿no? Probablemente sí estaba pensando en el griego antiguo, ¿no? Que sí tenía más casos, pero ¿a qué se debía eso que estaba observando, ¿no? Entonces deja más preguntas que respuestas interesantes, por supuesto, pero pues nada más con eso quería iniciar la sesión de hoy. ¿No se quieren comentar algo más? El latín ¿Se tiene continuar? más casos que el griego, ¿no, Octavio? El latín sí tiene más casos tomados singulares y plurales, ¿no? Ujú. Nada más que aquí ya no aparece porque, bueno, no es una lengua como tan activa, ¿no? Sí, Por no. eso no, No, pero no, pensando en lo que decías de Nietzsche. ajá, exactamente, ¿no? Ujú. Bueno, voy a continuar. Con eso es la primera parte de lo que les decía, esto que veíamos del griego. Y este cuadro, otra vez lo voy a revisar, sobre todo porque agregué algunos puntos que la sesión pasada no estaban. Sobre los puntos en común que habíamos visto, la arbitrariedad,
Ambos hablan de que no hay una relación con las cosas directas, porque la lengua no permitiría esa relación, ¿no? Ambos dicen que la lengua es un umbral de la conciencia y ambos están de acuerdo en que la lengua se estudia desde una perspectiva histórica y psicológica, ¿no? De los puntos en contra, ¿no? Los que veíamos en la sesión pasada, me voy rápido con esos porque quiero ver más bien los que agregué, ¿no? Eh, Saussure dice que en realidad no hay posibilidad de hacer metáfora justamente por su idea de lengua, que es un sistema como tal completamente referencial, ¿no? Y de oposiciones. Entonces eso haría que no importa si haces metáfora o no, o lenguaje figurado o no, de todos modos siempre vas a estar haciendo oposiciones. Entonces para Saussure no tiene sentido estar sosteniendo la metáfora si en realidad haces oposiciones todo el tiempo. Para Saussure la idea es completamente distinta, toda la lengua es metáfora. Lo que habíamos también, Saussure dice, el lenguaje, dije para Saussure, para Nietzsche, toda la lengua es metáfora, ¿no? Eh, Saussure dice, el lenguaje no es un organismo, y Nietzsche dice, sí, sí es un organismo, lo veíamos un poco la sesión pasada de por qué decía que se comporta el lenguaje como de forma instintiva. Saussure dice el lenguaje es una institución social, Nietzsche dice el lenguaje es fruto del instinto. Y terminábamos la sesión pasada con la cuestión de la etimología que Saussure aborrece, ¿no? Sobre todo porque no sirve para hacer el estudio de la lingüística que le propuso, ¿no? Y más bien lo que Nietzsche dice, bueno, la etimología es el garante eh, de la mitología de los pueblos, ¿no? Y es algo que todavía no hemos abordado y que vamos a abordar. Los puntos que agregué entonces. Saussure dice, el hecho social o colectivo está lejos del arte y la religión, que son manifestaciones de la mente del individuo, ¿no? O sea, si Saussure decía que la lengua es una institución social, claro que de alguna manera, y es parte de lo que nos vamos a preguntar hoy, ¿qué entiende él por colectividad, por Saussure, ¿no? Porque es uno de los rasgos fundamentales que le permiten concebir su sistema lingüístico, ¿no? La colectividad o la masa de hablantes, y es lo que quiero que veamos hoy. Entonces ahí está, pero sí habla de ciertas consecuencias de que haya como una especie de colectividad porque él dice que cuando un individuo decide hacer manifestaciones artísticas, pues es más bien una cuestión individual, ¿no? Una cuestión de pensamiento y no una transmisión de un mensaje hacia un otro. Pero Nietzsche dice algo muy interesante y justo lo que acabamos de leer en parte. El alma colectiva es el motor del arte y la música. Estas se engendran por individuos con las almas más colectivas, ¿no? O sea, sí, no es totalmente homogéneo la comparación, pero sí es muy cercana a lo que estaban pensando ambos, ¿no? Socio, la lengua no puede nunca estar fuera de cada individuo. Su existencia real se da únicamente en el auténtico presente, que es la existencia de lo real. Ah, es decir, la conciencia morfológica de cada estadio de la lengua que siempre existe en el ahora. ¿Qué quiere decir esto? Saussure lo tenía bien claro. Cuando nosotros empezamos a hacer reflexiones sobre nuestra propia lengua, ¿no? Las unidades mínimas en las que pensamos es en los morfemas. Y ahí está el ejemplo clásico, así muy claro en el México contemporáneo, es el alumne, ¿sí? Claro, esto pasó a una dimensión social, ¿no? El hecho de que se piense en el lenguaje neutro, ¿no? O no binario, como quieran llamarlo. A mí lo que me interesa ahorita es describir el hecho lingüístico. Si se dan cuenta, esa reflexión pasó únicamente por esto que Saussure llamaba la conciencia. Y la conciencia del presente son los morfemas. En ese caso, en este fenómeno social, es la reflexión que algunas personas hicieron sobre el género gramatical. Lo que importa es mostrar eso únicamente, ¿sí? Que Saussure pensaba entonces que eso es lo real en, en una lengua. Es decir, cuando nos anclamos entonces a la realidad de una época lingüística, no hay forma de pensar lo histórico. No sé si lo alcanzan a ver desde este hecho, ¿no? Porque únicamente te quedas anclado a la morfología, a las unidades que forman la palabra y que éstas existen únicamente en el ahora, ¿sí? Y lo que dice Nietzsche a propósito de esto, la lengua puede estar fuera del individuo en una potencia que trasciende lo histórico.
pasado, presente y futuro. El alma colectiva puede resonar sus manifestaciones en el presente desde un remoto pasado, ¿no? Es decir, el hecho de que Nietzsche lo dice, lo leíamos un poco hace rato, ¿no? El, que la lengua puede dar la facultad de que el alma se pregunte por sí misma. Esto hace que resuene, ¿no? Históricamente en múltiples temporalidades o múltiples estadios, si lo quieres decir así. Si hay una dimensión profunda histórica en lo que Nietzsche está proponiendo. Saussure no, Saussure se ancla siempre a un conjunto de horas que son simultáneos en el tiempo, aunque sean horas que duren siglos, ¿no? Son horas que en realidad sustentan un estadio, una fase lingüística. ¿De acuerdo? Bueno, el último punto, Saussure dice, la conciencia lingüística no tiene forma de preguntar sobre sí misma. Por ello, no hay la posibilidad de ningún tipo de sujeto lingüístico. Si Saussure así fue radical, dijo, a mí no me salgan con cosas, esto no es metafísica, no vamos a estudiar el ser, lo dice así con todas sus letras en un momento, y mucho menos vamos a hacer filosofía, así que fuera las subjetividades, ¿no? Y por ello su psicología es otra, ¿no? Por ello no tocó los puntos que a Freud le interesaron, si se dan cuenta, y lo hemos mostrado varias veces, insisto en este hecho, ¿no? No, la psicología que Saussure propone no es la psicología que fundó el pensamiento europeo moderno, no es. Es una psicología muy distinta, es una psicología lingüística completamente, ¿sí? Eh, y no, por cierto, no es la de los franceses, ¿no? Nietzsche dice, el hablar a otro, el leer el alma del otro, el lenguaje común, son eventos similares a la pregunta, ¿te reconoces a ti mismo? Ambos son manifestaciones del alma colectiva, ¿no? Entonces, otra vez, eh, el problema, y que Nietzsche lo denunció desde muy temprano como legado del siglo XIX, es esta cuestión del objeto y el sujeto que jamás le gustó, que jamás sustentó, ¿no? Y que en realidad, como pregunta en realidad de qué pensaba Nietzsche sobre la cuestión colectiva e histórica, ¿no? Sí hay una posibilidad de que el alma se pregunte por sí misma, ¿no? Tampoco quiero decir que es el sí mismo que Foucault denuncia en las prácticas antiguas, ¿no? De las prácticas de sí. Yo creo que Nietzsche está haciendo alusión a algo todavía mucho más remoto, ¿no? Más temprano. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo hasta acá? Los últimos dos puntos son brutales porque, primero, bueno, en Saussure los últimos dos apuntan a una cuestión muy clara. La historia solo sería la historia de las transformaciones del lenguaje. O Y sea, de los sonidos, totalmente, sí. mm, no habría historia de la humanidad, ¿no? Habría historia del lenguaje. La arqueolingüística sería una locura distinta, ¿no? Ajena totalmente a esta idea. La segunda cuestión es lo del sujeto lingüístico. Me parece maravilloso porque esto está en el libro morado, me imagino, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, no sé. Sí, porque evidentemente no está en el verde, ¿no? En en el curso de lingüística, el de sus alumnos. No, no, no hay los escritos, ¿no? Esto es, digamos, eh, lo fui pescando en los escritos de Saussure, ¿no? Sí, porque curiosamente, ¿no? El único sujeto que reconocen los lacanianos es el sujeto lingüístico. O sea, es el sujeto del lenguaje, el sujeto lacaniano es el sujeto del lenguaje. En un Lacan aterrizado en Saussure, ¿no? Bueno, Es, que cree que está leyendo Saussure, ¿no? sí, 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 pero es vamos, estamos hablando de 50, 60, 70 años de de estas afirmaciones que están absolutamente insostenibles en donde se sostenían, ¿no? Que es el asunto del lenguaje. Y fuera de eso, lo de Nietzsche está bárbaro en otro sentido, ¿no? Pero no lo comento ahorita, yo creo que más tarde. Ok, Axel.
Sí. Y entonces, ¿cómo sería esa psicología del lenguaje o lingüística? Lo, lo abordamos un poquito eh, en el día que hablamos sobre Saussure. Tiene claro que en realidad el hecho de que el sonido y la idea tengan naturalezas distintas, completamente distintas, ¿no? Ya nos hace pensar que el ser humano se aproxima al mundo de una forma muy particular, ¿no? Y el problema, y en ese momento lo dejamos abierto con Saussure, Jorge mismo habló del problema de la causalidad ahí, ¿no? Que hace que se una la idea y la forma, ¿no? Con estas naturalezas tan distintas. No sé si estuviste, Axel, ese día donde hablamos de la metáfora de la plancha de hierro atada a una vaca, ¿no? Ahí está, con esa metáfora social, me parece que inaugura su psicología, porque dice, bueno, pues es que realmente no entendemos nada, ¿no? No sabemos qué es ese pegamento, qué es esa cuerda, ¿no? Que une estas cosas tan disímiles, tan distintas, y con eso salimos a la vida, ¿no? Entonces, creo, Axel, que hay una psicología que todavía no ha sido una psicología saussuriana auténtica, ¿no? Que no ha sido bien desarrollada, que Saussure dejó pistas para irlo siguiendo y que, bueno, está pendiente de hacer ese trabajo. Yo solo agregaría, y perdón que meta tanto mi cuchara, que nunca sería una psicología pragmática en ningún sentido, ¿no? Sería un pensar la psique, ¿no? Porque el problema de la apropiación de la palabra psicología por las prácticas terapéuticas es que se cree que cualquier psicología es una, es una tecné, ¿no? Y no, no es tal cosa, Así ¿no? es. Una psicología no es si no es pensar la, la mente, ¿no? El alma. Sí, y ahí em, no sé cuáles son las fisuras que el mismo pensamiento de Saussure y esta idea que tenía puede tener, porque al realmente desterrar la idea del ser, ¿no? Saussure lo que hace es, pues, irónicamente, construir un modelo técnico, ¿sí? Para poder estudiar las lenguas, porque lo que dice es que no hay ninguna palabra, no hay ningún elemento que sea autorreferencial, que se sostenga a sí mismo en la lengua, ¿no? Entonces eso hace que, imagínate como un cono gigante que tiene un embudo, ¿no? Y, y que cada palabra, cada elemento, siempre está atrayendo a ese cono. Y ese cono gigante es toda la lengua. Lo que Saussure quiere mostrar es que mientras hablamos, en realidad ese cono se está moviendo así, ¿no? Todo el tiempo está presente. Eso hace que ningún concepto por sí mismo tenga el valor que tiene, por ejemplo, en la filosofía el ser, ¿sí? Como un concepto que probablemente no tenga oposición. En lingüística no hay forma de que algún concepto no se pueda oponer con otro. Ese sería ya parte del sistema psicológico que Saussure está construyendo, ¿no? ¿Seguimos? Vale, Sí, ¿no? gracias. Esto ya se los comentaba al inicio. Entonces vamos a pasar a la pregunta de Saussure sobre, para empezar a indagar qué quiere decir él con el hecho o qué está sosteniendo de que la lengua es un hecho, una dimensión social, es una institución social. Em, Estuve como indagando cómo le da valor a esto, ¿no? Incluso qué conceptos Saussure está sosteniendo y al final está todo al revés mi apunte, pero al final hay como una especie de pequeño glosario de los conceptos que Saussure utiliza para sostener la colectividad de las lenguas, ¿no?
Habla de colectividad, habla de medio social, habla de potencia social, habla de comunidad, habla de masa, hablan individuos, miembros, pueblo, población, comarca, gente, hombres y convención. Sí, así está, por lo menos en la fuente que usé, que son los escritos de lingüística general, que ya les expliqué de dónde viene el texto, ¿no? En realidad aquí sí, él pues decide usar todos estos conceptos para hablar de este fenómeno que está pensando como la gran colectividad, porque sí, debe de haber consecuencias. Una, si Saussure dice que esta manifestación psicológica únicamente existe en el presente, ¿sí? En el presente lingüístico, entonces debe tener una motivación y la motivación que Saussure encuentra es que cómo esto se comparte por la colectividad, ¿sí? Cómo la colectividad le da el valor, literal, le da el valor a los elementos lingüísticos. Y lo vamos a revisar ahorita así a la letra, ¿no? Elegí eh, algunos apuntes del propio Saussure que quiero que vayamos discutiendo. En realidad, eh, me parece que está muy bien la sesión de hoy porque eh, no traigo tanto preparado, ¿no? Sino más bien para la discusión, y así que los tiempos creo que nos van a dar súper bien, ¿no? Y entonces me voy a la letra. Dice Saussure, características del lenguaje. Continuamente se considera el lenguaje en el individuo humano punto de vista erróneo. La naturaleza nos da el hombre organizado para el lenguaje articulado, pero sin lenguaje articulado. La lengua es un hecho social. Es decir, ¿qué quiere decir socio? Nadie nace hablando, ¿no? El individuo organizado para hablar solo llegará a utilizar su aparato gracias a la comunidad que le rodea y no tiene necesidad de utilizarlo más que en sus relaciones con ella. Depende enteramente de dicha comunidad. Su raza es indiferente, excepto quizá en algunos hechos de pronunciación. En esto, pues, el hombre solamente queda completo mediante lo que toma de su medio. Ahí está entonces la cuestión, y incluso se suma acá una cosa un poco relativista, un poco más socio, dice, el hecho social de la lengua puede compararse a los usos y costumbres, constitución, derecho, hábitos, etcétera. Más alejados se hallan el arte y la religión, que son manifestaciones de la mente en las que la iniciativa personal tiene una función importante y no suponen intercambio entre dos individuos. Ahí está lo que yo ponía en el cuadro para compararlo de Nietzsche y Saussure, ¿no? Porque Saussure dice que estas manifestaciones son más de carácter individual, eh, porque precisamente no, para él es claro, no pueden institucionalizarse, ¿no? Como el derecho o la religión. ¿No? Entonces, cuando intentas institucionalizar el arte, ¿no? El problema es que no estás institucionalizando el arte, sino las prácticas que se vinculan con el arte. No hay forma de hacerlo, ¿se dan cuenta? Entonces, dice, pero la analogía con los usos y costumbres es ella misma muy relativa. Veamos los principales puntos de divergencia. Primero, el lenguaje, propiedad de la comunidad, como los usos, responde en el individuo a un órgano especial preparado por la naturaleza. Este hecho no tiene análogo, ¿no? Eh, claro que pensamos en el aparato fonoarticulador, ¿sí? Como, eh, digamos, esencia, por decirlo así, general, aunque si pensamos en las comunidades sordas, pues en ese caso habría otro sistema que se usa, ¿no? Que es el sistema referencial de la vista con todos los conjuntos de eh, coordinaciones sensoriomotrices, gestos de la cara, manos, brazos, etcétera, para señar. Ajá. Segundo, dice Saussure, la lengua es por excelencia un medio, un instrumento que debe realizar constante e inmediatamente su finalidad. Es decir, todo el tiempo, ¿no? Se está realizando su finalidad, su fin y efecto. Hacerse entender, dice Saussure. Las costumbres de un pueblo son con frecuencia un fin, por ejemplo, las fiestas o un medio muy indirecto. Y como el fin del lenguaje, que es hacerse inteligible, es de absoluta necesidad en toda sociedad humana, en el estado en que las conocemos, de ello resulta que la existencia de un lenguaje es lo propio de toda sociedad, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podríamos pensar en Saussure que esto eh,
al mismo tiempo que cuestiona los valores de la lengua, al mismo tiempo la hace cambiar. No sé si se dan cuenta de la contradicción, porque Saussure habla de un principio, de tres principios lingüísticos que rigen a las lenguas del mundo, que es el principio de continuidad ininterrumpida. Dice, si no hay un medio externo, un medio social que haga que una lengua se deje de hablar, se va a hablar siempre, 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 ¿no? A menos que haya otras cosas, que, por ejemplo, se exterminen a sus hablantes, como ha pasado en muchos pueblos, culturas en toda la historia, ¿no? Exterminan un pueblo y con ese exterminio exterminan la lengua también. Entonces, segundo principio, en esa continuidad, este principio es mutabilidad. Todas las lenguas naturales, todas las lenguas humanas, siempre van a cambiar. Hay dos fenómenos de cambio que se han descrito. Los fenómenos intrínsecos o internos, ¿sí? Que son propios de cada lengua, y los fenómenos externos que son por influencia con otras lenguas. Estos son los dos grandes cambios que se han descrito, ¿no? En este principio de mutabilidad. Y el tercer principio es el de dispersión geográfica, es decir, lo seguimos viendo en nuestro siglo XXI. La gente migra y al migrar se va con sus lenguas, ¿sí? Entonces, efectivamente, esto hace que con el paso de los años, una misma lengua empiece a ramificarse de formas distintas, ¿no? Que se empiezan a hacer las variantes lingüísticas o dialectos cada vez más lejanas con el paso del tiempo, porque van cambiando y que de pronto ya no se entiendan, ¿no? Que con el paso de siglos se vuelvan dos lenguas más que una sola lengua, ¿no? Que tuvo un origen común. Entonces, dense cuenta, en realidad, en cómo es que se puede hablar del cambio, ¿no? Si eh, al mismo tiempo los hablantes intentan conservar ese presente en sus conservación de los valores, en conservación de los sentidos. Valores me refiero a sentidos, ¿no? Significados, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, tenemos entonces una más reflexiones sobre eso. Sea cual sea su naturaleza más particular, la lengua, como las otras clases de signos, es ante todo un sistema de valores. Y esto pone el fenómeno en su lugar. En efecto, toda clase de valor, aunque recurra a elementos muy diversos, solamente tiene su base en el medio y la potencia sociales. Es la colectividad la que es creadora de valor, lo cual significa que esto no existe antes y fuera de aquella, ni en sus elementos descompuestos, ni en los individuos, dice más Saussure. Primero, no en los individuos aislados, ningún valor puede quedar establecido aisladamente y además las variaciones tampoco serán individuales. Y ahí pone un ejemplo, dice algo así un poco más adelante. Si yo me pongo a inventar una lengua, en realidad no estoy cumpliendo, ¿no? Aunque sea una lengua completamente funcional, ¿no? Y con todas las reglas gramaticales que una lengua puede tener, pues eso en realidad no está sirviendo de nada porque no está puesta en circulación en la colectividad. En la medida que una lengua realmente pueda eh, ponerse en circulación en la colectividad, entonces ya toma por sí misma, ¿no? Su propio derecho de existencia. Si no, mm, no. Y un individuo no puede entonces hacer eso, ¿sí? Dice más Saussure. Segundo, pero lo que no es menos importante, no es lo que entra en un signo lingüístico, lo que contiene los elementos auténticos, eso son solo cosas utilizadas para el valor o sentido, ¿sí? Es decir, lo que está, por decirlo así, dinamitando los significados de cada elemento. Un poco más, ya estoy por terminar. Agrega Saussure, ¿no? En toda masa humana que forma una masa geográficamente continua, se debe reconocer la existencia simultánea e incesante de dos factores que son exactamente lo contrario uno de otro y se encaminan a fines directamente contrarios unos de otros. Es por ese carácter de contrarios, podemos añadir inmediatamente, por lo que en ningún caso es posible prever la parte respectiva que les corresponde en el estado final, pues este aparece como resultado de una lucha. Y aquí viene lo interesante, esta contradicción de la que les hablaba. Estos dos factores, de los que ninguno puede nunca ser reducido a cero, son simplemente la fuerza local, por una parte, y la fuerza de intercomunicación por otra. Son dos factores que están siempre en oposición. Dice eso, sí, me mantengo de momento en estas dos designaciones que considero claras
y de las que no estoy muy seguro que puedan ser sustituidas sin prejuicio de lo que se pretende decir. Por una parte, lo local, es decir, los hábitos que se desarrollan en una comunidad cuyos miembros están estrechamente relacionados entre sí en un medio restringido, por ejemplo, un pueblo, una pequeña comarca. Estos hábitos, tanto más fuertes para cada individuo, por cuanto en general representan para él los hábitos de su infancia, pueden ser considerados la fuerza central y fundamental sin peligro para la teoría. Si esta fuerza fundamental tuviera rienda suelta, sin contrapeso ninguno, el resultado sería una infinita particularización de la lengua o de todos los hábitos más o menos comparables, como el vestido. Sin embargo, junto a lo que hace a los hombres sedentarios en un lugar, está todo lo que los fuerza a mezclarse unos con otros a través de alguna distancia. Es decir, esta fuerza del hábito local, ¿no? La fuerza que... eh, ¿Esto qué quiere decir? La lengua en la que creciste es la que te da la localidad, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, en esa localidad que la lengua misma te da, necesitas una fuerza que se contraponga. Es lo que Saussure está diciendo, ¿no? Si no, cada quien hablaría su propia lengua y no nos entenderíamos nada. Ajá. Hay una localidad colectiva, siempre que soporta esto. Segunda fuerza, la intercomunicación, que será un correctivo de la primera. En un pueblo dado habrá gente de paso venida de más o menos lejos, pero aún más importante, una parte de la población irá también a lugares vecinos, por ejemplo, con ocasión de una fiesta o una feria. O habrá reclutamientos para la guerra que unan en un ejército hombres de todos los pueblos, y así sucesivamente. La existencia en localidades separadas es a la vez algo ilusorio y algo verdadero. ¿Cuenta o no cuenta? Pero sin que pueda preverse por qué detalle, los dos principios están luchando sin cesar. Mientras uno tiende a igualar, el otro tiende a particularizar. Influencias divisorias e influencias unificadoras, ¿no? Y Saussure dice esto es como ocasiones que acercan. Entonces, están estos dos principios, ¿no? Las fuerzas unificadoras o resistentes y las fuerzas propagadoras. Esto irónicamente hace que los dos principios primeros que les decía que son universales, el principio de continuidad ininterrumpida y el principio de mutabilidad, existan al mismo tiempo, ¿sí? Porque va a haber algo, aquí tengo un ejemplo que les puse eh, como para cerrar esto, ¿no? Un ejemplo del tibetano. El tibetano era una lengua que resistía los préstamos del sánscrito, los préstamos de palabras, ¿sí? Por una razón, ¿no? Las palabras del sánscrito en tibetano no tenían ningún sentido. Entonces, ¿cómo es que se empezaron a adoptar conceptos del sánscrito? Por ejemplo, la expresión Suryagarbha, ¿no? El que significa el de corazón del sol, del sánscrito, se tradujo al tibetano con mucho detalle y se tradujo de acuerdo a cómo el tibetano se estructura. Por ejemplo, tenemos aquí la traducción que es Ji-mai, que significa sol de, y Snijing-po, corazón, el, ¿sí? Entonces, no se tomó como tal el préstamo de la palabra del sánscrito como tal, sino más bien lo que se hizo fue en esta, ¿cómo decirlo? Esa fuerza unificadora de que los hablantes incluso a veces conscientemente dicen, es que no queremos tomar préstamos de otras lenguas porque vamos a dejar de hablar nuestras lenguas, ¿no? Incluso en México es un fenómeno muy común que muchos hablantes de lenguas originarias dicen, bueno, pues es que sí hablo la lengua, pero pues ya no es igual, ¿no? Ya está, dicen, eh, contaminada por el español, ¿no? Es muy común esta reflexión. Y esta reflexión es una reflexión que habla de la fuerza unificadora de la lengua, ¿no? Precisamente que hace que una lengua se resista a la influencia, ¿no? De otra lengua u otro dialecto, otra variante, ¿no? Y al mismo tiempo, esta otra fuerza que empuja a la propagación, ¿sí? De alguna manera se logra un equilibrio lingüístico y social para que estas dos fuerzas coexistan, ¿sí? Esto sería parte de la psicología colectiva
que Saussure está proponiendo, si se dan cuenta, ¿sí? Todo el tiempo no hay forma de no pensar la oposición o fuerzas que están en mutua resistencia. Hasta acá quiero dejarle hoy. Por favor, comenten. Pues estuvo chido, estuvo interesante, principalmente porque sí, en efecto sí son como que dos fuerzas que son contrarias y a la vez pues tiene cierta continuidad siempre. Si se interrumpe en ese momento ya deja de existir una lengua y está interesante el contraste entre la visión del lenguaje de Saussure y de Nietzsche, que por una parte uno dice, bueno, pues es que todo surge, o al menos el arte y la música, ¿no? Surgen de precisamente la manera en la que se usa el lenguaje o en la que está estructurado, y el otro dice, no, es que no, no necesariamente. Sigo como que digiriéndolo, no sé qué más quiera comentar. Fíjate, sí es muy interesante esto que comentas, Emanuel, porque el garante de esto, según Saussure, y lo lees muy bien, ¿no? Es el hecho que estos principios estén operando todo el tiempo en las lenguas. Si no, las lenguas, como bien lo dices, desaparecerían, ¿no? A mí llama la atención un hecho, y es que hay dos formas en que Saussure dice que se crea el sentido o el valor o el significado, como quieran llamarlo, de los elementos lingüísticos. Uno es el- la forma, el sonido mismo es lo que estaría creando significados. Y dos, la colectividad. Y yo creo que esto otra vez es algo que se está oponiendo todo el tiempo, ¿no? En términos del sonido, habla de una dimensión histórica, y lo mencionábamos hace unas sesiones sobre cómo Saussure piensa el origen del lenguaje y además su transmisión, que son dos problemas que también vimos por entonces, ¿no? Y es donde dice esto, ¿no? El sonido es realmente lo que está generando el sentido, ¿sí? Lo comparamos un poco con Heidegger en esa ocasión. Heidegger dice completamente lo opuesto. Dice, a la significación le brotan palabras, ¿no? Son de verdad dos ideas radicalmente distintas y tiene sentido que sean tan distintas porque Heidegger es, en términos filosóficos, ¿no? Esencialistas, ¿no? Porque se está preguntando siempre por el ser, ¿no? Por el ser del ente, y Saussure dice, no, ni nada, no, esto no cabe aquí, ¿sí? Y por eso sus dos formas de pensar en el sentido son tan radicalmente distintas, ¿no? Y porque, o sea, o el lenguaje nace del ser o el ser nace del lenguaje, y si no hay quien te escuche, pues tampoco hay como que lenguaje, una manera de seguirlo transmitiendo, y si ya no se transmite, y a la vez eso, las fuerzas opositorias, ¿no? Como en el hecho de que, bueno, yo quiero expresar algo, pero nunca sé a ciencia cierta y realmente el interlocutor está tratando, está captando realmente lo que yo quiero transmitir, o si yo realmente sí se lo estoy transmitiendo. Muy interesante. Yo he tratado de escribir metáforas como en forma de poesía, como para darte a entender una imagen, pero sin decirte la palabra tal cual. Y no creo que sea imposible, pero sí es un reto muy, muy grande. Totalmente, Manuel. Gracias por la intervención. ¿Qué más? Me da inquietud que pareciera que, o sea, en algún momento tal cual lo leíste, ¿no? Que sí ve en el lenguaje una herramienta, ¿no? Saussure parece que sí, ¿no? Que incluso el principio de la segunda fuerza que llama intercomunicación, el asunto es eso, ¿no? Comunicar. Sí, pero pareciera que entendiera el comunicar en el sentido de la cohesión, porque un fenómeno, y creo que no lo podemos negar, un fenómeno del lenguaje es la cohesión de los hablantes.
¿no? Indudablemente. Ahora, no sabemos si a la cohesión del grupo humano le corresponde el lenguaje o al lenguaje le corresponde la cohesión del grupo humano. Creo yo que ese es un fenómeno muy esencial. Creo que hoy estás en un punto inicial de trabajo, porque recordamos el documental de los changos, ¿no? Justo tienen algo que permite la cohesión del grupo masivamente, que es el haber nacido al mismo tiempo muchos machos y haberse criado juntos. Pero en cuanto empieza a desaparecer, cuando empiezan a morir esos mismos, o cuando empieza a abundar la naturaleza de ese primate concreto, se rompe el grupo. No hay más. Dices que hay un documental posterior, ¿no? Ujú. De lo que pasó y el grupo ya no existe como tal. Más bien Partió, se escindió, sí. y entonces se acabó. Ahora, ahí hablábamos de 200 y tantos miembros, ¿no? 220, una cosa así. Sí, sí, gigante. De pronto los grupos humanos empezamos a notar ya eh, con los neandertales y los cromañones primeros de los que hablábamos la vez anterior, eh, grupos de 1500, ¿no? O de más, ¿no? Entonces, eh, me parece que es un punto, si lo tomáramos un poco sin verlo tan literal, podríamos pensar que la función del lenguaje es la cohesión. Ahora, fíjate cómo no estaría tan distante de lo que dice Nietzsche, ¿no? De esta alma que necesariamente sería colectiva, ¿no? En Y esa parte, ¿no? Pero también el segundo es la propagación, o sea, Saussure dice son las dos, ¿no? sí, sí, pero es que no sé, porque ahí sí tendría que reflexionarlo durante un rato, pero así de pronto se me ocurre que algo yo noté con el totemismo, en el tiempo que trabajaba totemismo, y es que el grupo totémico tiene, o sea, tiene la identidad en el tótem y al mismo tiempo tiene, no como la propagación, sino la expansión. Es decir, la necesidad o la peculiaridad de expandir el tótem en el ritual, ¿no? Esto es el ritual alimenticio, que el tótem siempre tiene que ver con una cuestión alimenticia. En el ritual alimenticio, de lo que se trata es de generar más tótem, en el sentido de que como es idéntico el tótem de el habitante vinculado al tótem, o sea, no son distintos, sino tótem y persona y grupo, todos son lo mismo. Entonces, lo que se hace en el ritual es tratar de expandir el tótem, es incluir, por ejemplo, a todos los jovencitos, ¿no? En el ritual de adolescencia, de paso, ¿no? Es incluir a todos los jovencitos en el ritual de la preparación y de la alimentación eh, a partir del tótem, y entonces ya hay más. O sea, lo que se busca es la expansión. Se me ocurre, ¿no? Como muy de primera. Pero volviendo un poco a lo que decías de Nietzsche, me parece brutal porque no es tan distante una cosa de la otra. Si el lenguaje cohesiona y en Nietzsche hay un alma colectiva, ¿no? El tema no sería la comunicación en ninguno de los dos, sino el sostén. Y lo que pasa es que en Saussure hasta ahorita va quedando muy claro que pareciera que el lenguaje sostiene al grupo. Y en Nietzsche me pareciera más bien que hay como cierto, en lo que lees, ¿no? Este asunto de las cabezas que pueden hablar entre sí, ¿no? Y distinguirse de una unidad en las particularidades que harían que esas particularidades en el relato comunitario se distinguieran como individuos, pero al mismo tiempo sostuvieran a la entidad completa. Me parece que dice exactamente lo mismo, ¿no? En ese punto sería como que el lenguaje es un fenómeno brutal del que estás hablando, porque el lenguaje generaría de alguna manera la, la conciencia del alma en tanto que colectiva. Porque claro, solo tenemos que pensarlo un poquito.
pero poquito, no, no es necesario reflexionar mucho. Es cuando hablamos que nos sostenemos en el hablar con otro. Tal como decía Manuel, pues uno solo no habla, ¿no? Nos sostenemos en el hablar con otro. Y digo, fuera del reconocimiento subjetivo lacaniano, habría un sostener la gran masa, ¿no? El gran cuerpo colectivo. Creo que ya por ahora. Y también lo vimos con Nietzsche, precisamente, ¿no? Lo que dice, eh, con lo que empieza ese texto que me parece brutal, ¿no? Compartimos hace un ratito. Este mapita ya no. Ese, como dices, no es como tal el reconocimiento, sino, dice Nietzsche, uno puede leer el alma del otro. Ujú, Y, y además, lo que dices me hace pensar otra vez en este monstruo mitológico de un montón de cabezas que Nietzsche configura, ¿no? Tal vez también por eso probablemente pensó en los casos, ¿no? Los casos como haciendo la analogía de las lenguas, ¿no? Una lengua, como esas cabezas que hablan serían los casos, ¿no? Y por eso sería análogo a su monstruo mitológico que se comunicaría entre sí, ¿no? Porque de ahí saca lo de los casos, inmediatamente le viene la idea y lo escribe así como viene, parece, ¿no? Entonces, eh, por eso yo inicié con estas preguntas, ¿no? Por eso también les mostraba los mapas de cómo están las lenguas del mundo actualmente en ese sentido, ¿no? Y qué fenómenos sociales estamos viendo, ¿no? Y insisto otra vez, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que eh, el mundo nos está mostrando, ¿no? ¿Qué está haciendo Rusia, ¿no? Por ejemplo. y voy a decir algo, pero ahí ya tú eres el lingüista y tú lo aclararás mucho mejor. El tema de una lengua de casos es que el caso implica a al sujeto. O sea, lo que se declina, ¿no? Implica, es que me va a costar trabajo decirlo porque siempre he sido muy malo con lo de los casos, pero de o para o en, ¿no? O sea, se declina de acuerdo a una situación particular que implica al sujeto, ¿no? Más que pensar en el objeto. Eh, bueno, sí, pero es un caso para el sujeto, hay un caso específico para el objeto. Ya, el tema es que lo declinado se ve afectado. Cuando quitas los casos, por ejemplo, en cuestiones de... Es que no sé, se declinan no solo los verbos, ¿no? También se declinan Eh, adjetivos. sí, bueno, depende de la lengua, ¿no? Hay lenguas que únicamente declinan los sustantivos con Ajá. casos y hay lenguas donde declinan adjetivos y además artículos, como el griego, por ejemplo. Depende, así hay mucha variación ahí. Ya, pero en esas declinaciones hay una implicación que fuerza la transformación de la palabra declinada. Ujú, sí, sí. Y nosotros en lenguas que no tenemos casos, ¿no? No tenemos esa implicación, no tenemos ese juego, ¿no? Porque lo tenemos suelto, pues. Ujú. O sea, está como desmembrado, porque nosotros, o sea, no es que no tengamos casos, es que no declinamos. Porque sí tenemos acusativos, sí tenemos dativos, sí tenemos genitivo, o sea, Pronombres están, sí, en los pronombres en español están los casos, sí. ajá, o sea, sí hay. El tema es que hubo una fragmentación o una simplificación tal vez, ¿no? Que implica no relacionarse con la declinación, pues. Ahora, es que no sé, porque ahorita se me ocurren los verbos. No sé si lo que hacemos con los verbos sea declinar
Sí, aunque ahí lo que está puesto en el verbo es más bien el tiempo, el modo, estas cosas, ¿no? Que no están en los sustantivos principalmente. Ya, porque, por ejemplo, ahorita pensé, yo corro, tú corres, él corre. Hay declinación, ¿no? Ujú. Pero no respecto al caso. Exacto, es tiempo, modo, persona, por lo Mm. menos. Ujú. Es que trato de pensar que vio Nietzsche. Trato de pensar que vio. Lo que pasa es que a mí me han costado toda la vida mucho trabajo las lenguas de casos. Pues soy malísimo en germánicas. Pero es que es contundente lo que dice. No recuerdo qué te quería comentar del texto al principio, pero de esta idea como de la conciencia colectiva en el poder hablar entre las partes, sosteniendo lo colectivo. Me parece que ahí está la clave de lo que ve, porque ve el alma en ese lugar. Sí, Y sí, 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 totalmente. ve el alma como algo no individual, pero la conciencia del alma cae como individuo en relación con otros. Sí. Y ahí va el asunto, Jorge, y está aquí sí una gran diferencia entre el pensamiento de Nietzsche y Saussure, la dimensión histórica que eso implica. Porque lo que Nietzsche ve es, haz de cuenta, voy a usar estos papelitos, ¿no? Las dos, las dos, dos épocas históricas en Nietzsche están marcadas por estas, estas apariciones de almas colectivas en diversos grupos de la humanidad, ¿no? Eso indicaría que no en todas las épocas y no en todos los territorios y no todo el tiempo nos vamos a encontrar humanos que tengan esa característica. Por lo menos Nietzsche está hablando de dos tipos de alma. Un alma más cercana a la colectiva y un alma silente, es lo que dice, ¿no? Y esta alma silente estaría más replegada hacia el individuo. Entonces dice, bueno, las almas colectivas son las almas de músicos, de artistas, de profetas, lo que sea, ¿no? Y eso entonces implicaría un cambio de una época a otra, ¿no? La aparición de estas almas colectivas. En Saussure, el cambio de la época de una época a la otra, ¿no? A pesar de que el lenguaje es cuestionante, no es por ahí. En Saussure es por el cambio del sistema mismo, el cambio histórico, que es Ujú. el cambio del conjunto de los sonidos, ¿no? El paso de una época a otra. Ahí sí hay, en el salto histórico es donde se marca la diferencia, me parece, entre ellos. Sí, pero es que para Saussure solo habría historia de la lengua, o solo estaría hablando de la historia de la lengua, no de la historia de la humanidad. Así es, sí, de la lengua totalmente, no de la humanidad. Sí. No lo sé, porque no me he metido tanto como para decir, Nietzsche dice que la historia es esto, pero Nietzsche apuntaría un poco más a una cuestión de, de historia de la humanidad. Sí, 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 totalmente. Me parece brutal, fascinante lo que tenemos ante nosotros, porque lo que tenemos ante nosotros es separar a la lengua de los grupos humanos y ubicar los efectos de la lengua en el grupo humano, que creo que es vital porque de otra manera parece que se nos pegan, ¿no? Un problema grande, por ejemplo, las subjetividades lingüísticas de los lacanianos es un problema, ¿no? Porque ignoran todo lo que no es lingüístico, ¿no? Y el sujeto lacaniano, por ejemplo, sería el sujeto caído de la imposibilidad del lenguaje, nada más, ¿no? Del lenguaje que se describe a sí mismo. O sea, es como de lo cerrado del sistema cae el individuo en tanto que sujeto cautivo en esa cerrazón, ¿no? En esa cerrazón imposible. Es un poco lo que plantean, pero evidentemente hay una pérdida, ¿no? Todo Pero lo que no es lingüístico. date cuenta cómo ese sujeto de los lacanianos es el sujeto silente de Nietzsche. El que está diciendo de las vacas, ¿no? Los que se vuelven vacas o focas, ¿no? Sí. Ah, Dejan de hablar auténticamente, ¿no? Y solo parlotean. justo eso es en lo que me quedé pensando, ¿eh? Justo
en esas vacas que cada vez son menos humanos, ¿no? O sea, que hayamos tenido este abrupto encuentro con el alma, no quiere decir que a partir de ahí todos tengamos alma. Ni todos los grupos, ni todas las personas, ni todas las colectividades. Habría probablemente muchos sin este paso, sin este ser tocados por el alma. Y claro, ahí están las vacas, que además yo siempre lo he dicho, ¿no? Somos vacas, ¿no? O somos vistos como vacas, y la mayoría morimos como vacas, ¿no? A mí me toca regularmente mucho el corazón que llegue una persona a consulta y, y venga medicada. Y no medicamento psiquiátrico, ¿no? Porque eso uno dice, no, cuando traen medicamento para riñones, para hígado, para mantenerse despiertos, para tener energía para salir a trabajar, ¿no? Hormonas, ¿no? Para regular cualquier cosa. Me da mucha pena. Mucha pena, porque es eso finalmente, ¿no? O sea, es este trato de vacas. Lamentablemente, es que está muy fuerte. Lamentablemente, los indoeuropeos eran ganaderos. Ujú. Eso resulta apabullante, ¿no? Apabullante. Porque tal vez estamos hablando de la domesticación de de un grupo de pobladores del mundo. Por algunos que hicieron una experiencia relativa al alma, o no, no lo sé. Pero bueno, cerrando un poco, me parece brutal porque tenemos, y me da mucho gusto, porque nos vemos forzados a tener frente a nosotros la necesidad de separar lo que yo en su momento llamé lengua y cultura. Separar como dos entidades distintas que de alguna manera tienen sí un encuentro o un matrimonio, no sé si decir que total, o sea, no creo que sean simbiontes, pero sí pienso que sí están engarzados de alguna manera. Que si además terminamos juntando los otros elementos que yo he venido planteando, tal vez demos en la clave de un cruce vectorial más que de una separación entre dos elementos, ¿no? Un encuentro. Eh, pero sí logramos en este punto separar, digamos, lengua de grupos humanos. Creo que estamos de lleno en el debate, que no era debate, pero era una reflexión independiente que se hacía a finales del siglo XIX, ¿no? Que es por eso que podemos encontrar en el mismo camino a Nietzsche y a Saussure, y podemos meter un montón más, ¿no? Es- Marx. Sí, Marx mismo. Ya dejó a otros. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hace rato nada más olvidé decir que la referencia de donde tomé digamos, acercamiento de Nietzsche y Saussure es de la biografía de la que les hablé también el otro día, de John Joseph, que es, aquí está, ay, me pasé. Aquí está, ¿no? De este cuadrito, ¿no? Donde veíamos lo cercano que fueron Nietzsche y Saussure, ¿no? Y que de verdad que es muy loco que no se hayan encontrado, ¿no? De de esta biografía que les digo que hace magistral John Joseph, ¿no? Ahí es donde describe estos acercamientos entre ellos, ¿no? Y a ustedes no se los dije, a Jorge fue el único que les dije, ya inauguramos entonces oficialmente el estudio de sánscrito, ¿no? Para empezar a retomar, ¿no? La parte indo
del indoeuropeo que no se puede ignorar, ¿no? O sea, pensar que el indoeuropeo únicamente es la parte de Europa es ver la mitad, ¿no? O ver solo con un ojo y necesitamos realmente entrarle más a esta parte que sí fragmenta completamente la cultura india, fragmenta completamente el pensamiento europeo, que están en dos ollas de cocción bien distintas. Y lo interesante, y es también surge como pregunta, ¿no? ¿Cómo es que dos sistemas de pensamiento tan distintos, ¿no? Hayan sido engendrados desde un grupo aparentemente originario que es el indoeuropeo, ¿no? Como pregunta, habría que ver qué pasa. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, alguien que quiera decir algo. Has, estás muy callado hoy, ¿no? Estás en silencio, Gas. Silencio, Has. Estoy muy atento a todo lo que está pasando porque no tengo mi cuadernito de notas, me quedé en la oficina y en mi cuadernito de notas de ahí saco cosas de seminarios anteriores y cosas así. Entonces, por eso no tengo comentarios, pero prometo que la próxima ya voy a estar en mi casa. Dale, Has. Qué bueno que estás por acá. Axel, Emanuel, Evelyn, Pilar, Marta, ¿alguno de Yo, ustedes? yo me quedé pensando cuando leíste esa parte que decía que el fin de la lengua era darse a entender y el lenguaje era ser intele- inteligible, decía, creo. Me acordé de los cholos, ¿no? Y de Octavio Paz con ese libro, porque da la impresión como que modifican el lenguaje o las lenguas, ¿no? El español y el inglés. Y no, más bien es como hay un pinche collage de pinches sonidos todos raros y que dan como sentido, ¿no? Pero pero es que entonces la lengua como es como el sistema de signos, entonces este es el que te hace, ¿no? Por ejemplo, yo hacía una analogía con ese punto que leíste. eh, la lengua entonces es lo que hay o con lo que se hace, y el lenguaje es lo que se dice, lo que resulta, ¿no? Eso me parece que el contenido se queda justo en el lenguaje. No sé si me están dando a entender, pues. Sí, sí, sí. Sí hace distinción Saussure entre lengua y lenguaje, ¿eh? Eh, Lenguaje sí lo toma como un fenómeno como un poco más general que la lengua, ¿no? Como el gran globo, pero dice, en realidad el estudio del lenguaje es el estudio de las lenguas y viceversa. O sea, no se puede estudiar uno sin la otra, efectivamente. Oye, pero entonces también estaba viendo hace poquito la serie de Espartaco y me puse a buscar ahí algunos datos curiosos sobre, o sea, ya el evento histórico, ¿no? Y, y era sobre que los mismos gladiadores inventaron pues palabras y sonidos entre ellos mismos, porque procedían de diferentes zonas de Europa, ¿no? Y entonces entre ellos mismos hacían un tipo de lengua De lengua, sí. y así hacían para hacer como sus... Bueno, en el libro dice que son fechorías y demás, ¿no? Y se supone que Espartaco así conduce a todos estos a la victoria. En términos lingüísticos, Axel, eso se llama pidgin, eh, que precisamente surgen en esos contextos, los pidgins. Este es un caso muy interesante, ¿eh? Como pidgin yo no había escuchado, este que nos compartes, de más bien el grupo dominante o dominador, debido a que sus hablantes llegan de diversas regiones, no hablan las mismas lenguas, es lo que entiendo, ¿no? Sí. Y entonces crean una como protolengua para comunicarse colectivamente.
¿no? Ese es un caso interesante, te digo que no había yo escuchado de los pidgins desde el lado de los dominadores. Yo había escuchado únicamente que los pidgins surgen desde el lado de los dominados, de los esclavizados, ¿no? Porque sí, sí hay muchos eh, comunidades documentadas, ¿no? Sobre todo en las épocas coloniales donde trajeron mucha gente de África para trabajar, por ejemplo, en los cañaverales, ¿no? Este, y de ahí estos que llegan, bueno, que se los traen, ¿no? Llegan, se los traen a fuerza, ¿no? Sí. Llegan con sus lenguas, ¿no? Y entonces empiezan a tener contacto con nativos mesoamericanos o los mismos colonizadores, ¿no? Entonces ahí se mezclan estas lenguas y se hace esta como protolengua inicial que no es ni una ni otra, ¿no? Y medio que se habla, se llama pidgin, tal cual, ¿no? Y que lo interesante de los pidgins es que si hay niños que empiezan a crecer, ahora sí hablamos de la localidad que Saussure habla, ¿no? Si nacen en ese contexto, aprenden eso como lengua. Pero lo interesante es que después de unas generaciones de estar teniendo hijos y que nacen en ese contexto, los hijos empiezan a regularizar el sistema y se vuelve ya una lengua completa, en el sentido de que ya no es una lengua imperfecta, sino se vuelve lo que se llama creol o criollo. Y ya es una lengua por su propio derecho. Está cabrón esto, ¿no? Sí está bien documentado. No había pensado en eso. Sí, pero por ejemplo, en el caso de estos guerreros, no, pues es improbable que esto haya pasado, ¿no? Así con esa trascendencia generacional. En el caso de un grupo de colonizados, pues sí, porque están establecidos en ese lugar, ¿no? Entonces, el paso de las generaciones, ¿no? Que está soportado por el trabajo al que se les está forzando, pues obviamente uno piensa que van desarrollándose en esas, como, ¿cómo decirlo? En esos enfoques lingüísticos, ¿no? Y en un choque entre lenguajes, ¿el lenguaje es el que se superpone? No habría lenguajes humanos, como, es decir, hay más bien sistemas de lenguajes. Por ejemplo, el sistema lingüístico o la música. Ahí es lo que te digo, que son sistemas más generales, ¿no? La música sería un lenguaje por su propio derecho. Notaciones científicas serían lenguaje por su propio derecho. Pero cada sistema particular tiene su conjunto de reglas, ¿no? Sí. Gracias. Sí. Entonces, ¿alguien más? Si no, ya cerramos por hoy la sesión. Jorge, ¿algo que quieras comentar? No, creo que estuvo muy interesante. Hay que ver la siguiente parte, que me imagino que vas a profundizar en lo de Nietzsche. Totalmente. De hecho, sí les voy a dejar por ahí un texto, si lo quieren ir leyendo. Este texto es también uno de los textos tempranos, ¿no? Es muy, muy interesante. Aquí Nietzsche perfila su teoría sobre el lenguaje y se los voy a subir al Telegram. Se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Inicia el texto, es más, por favor, les voy a leer el párrafo con el que inicia, que es brutal para que lo quieran leer locamente. Dice, en un apartado rincón del universo que centellea desperdigado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que unos animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más arrogante y mentiroso de la historia universal, pero, a fin de cuentas, fue solo un minuto. Después de que la naturaleza respirara unas pocas veces, el astro se heló y los animales astutos tuvieron que perecer. Se inicia este texto brutal ¿Cómo se llama el texto? sobre verdad y mentira en un sentido extramoral. Vale. Eso lo vas a estar trabajando. Es para la siguiente sesión, sí. No nos vas a mandar ese tabicote.
No, les voy a mandar nada más el texto, ¿no? Este viene aquí en el tabicote. Vale, pues, muchas gracias por sus comentarios y estar Listo. por acá. La semana que entra retomamos, ya doy la sesión yo normal y ya seguimos así otra vez hasta que me detenga a escribir. Bueno, no anticipo nada porque creo que vienen puros datos la próxima vez, pero vamos a ver a dónde van las cosas. ¿Está bien? Vale. Gracias, Estuvo buenas muy noches. bueno. Yo me Nos despido vemos. porque Buenas voy noches. lejos.